Vemos a Isaac Newton. Los estudios de matemáticas que había logrado eran algo revolucionario que cambiaban la percepción que tenemos sobre el universo. Sin embargo, era algo que no ocupaba la mayor parte de su tiempo, sino el de tratar de descifrar códigos ocultos de la Biblia y escritos antiguos, así como el del mundo de la alquimia, algo que provocó que lo acusaran de mago. Es algo que ya abordamos en el video, Newton, su cálculo, entre la mecánica y la magia. Ahora surge un nuevo personaje que se adentró en esos mundos misteriosos que iban más allá del de su propia profesión. Hablamos de Santiago Ramón y Cajal. Fueron sus ansias de explorar esos mundos como no se había hecho antes, lo que lo motivó a adentrarse en el mundo de la medicina y la fisiología. Sus descubrimientos en esta área lo haría acreedor al Premio Nobel en 1906. En aquellos tiempos era como estudiar algo desconocido, mundos de la medicina que permanecían ocultos, que eran reacios a desvelarse. Se trataba del mundo de la mente humana, padecimientos que eran desconocidos o poco estudiados, y al saber poco de ellos, se les atribuía a lo maligno, a lo diabólico. Su libro, Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, en él se hablaba de la existencia de puntos de contacto entre los axones, dendritas y cuerpos celulares, que Cajal descubrió en su teoría neuronal y que luego fueron confirmados mediante el microscopio electrónico 60 años más tarde. Los registros electrofisiológicos con los que hoy cuentan los laboratorios de fisiología también han confirmado la validez de su ley de la polarización dinámica del impulso nervioso, primera aportación que se hizo para explicar algo que hasta Cajal le resultaba enigmático: el camino que sigue el impulso o corriente nerviosa en su tránsito por el sistema nervioso. Ahí, en ese laboratorio donde se había adentrado en esos mundos desconocidos de la mente humana y su funcionamiento, iba escribiendo sobre pequeños hallazgos. El tiempo transcurre rápido, lo suficiente para que las horas pareciesen apenas unos pequeños instantes. De repente empezaba a escribir algo que no correspondía con esos estudios. Eran escritos sobre el mesmerismo, que era la capacidad de controlar las capacidades mentales. Es así que comienza a interesarse en el mundo de la hipnosis, donde la consideraba como fenómenos de sugestión y sonambulismo artificial. Cajal dedicó especial atención a sus experimentos hipnóticos realizados en sujetos sanos, incluyendo médicos y abogados, centrados en su aplicación terapéutica. Comentaba el científico: producíanse a la orden del hipnotizador la catalepsia seria y la analgesia, congestiones y hemorragias por sugestión, alucinaciones positivas y negativas de todo linaje, visuales, acústicas, táctiles, amnesia total o parcial, evocación de imágenes olvidadas o casi olvidadas, desdoblamiento de la personalidad, eclipse o inversión de los sentimientos más arraigados y, en fin, abolición total del libre albedrío. Pero hubo un hecho que marcó su vida. En una ocasión estaba jugando una partida de ajedrez con un viejo colega. Jaque mate, le decía a Ramón y Cajal. Reconozco la derrota, le dice. Enseguida le contesta:
Sí, has perdido, pero debo decirte que te he estado engañando, te he estado haciendo trampa. Ramón y Cajal nunca había perdido una partida. Él se consideraba a sí mismo un dotado en este arte y siempre derrotaba a quien jugaba con él. Ese hombre que lo había derrotado le confiesa que había usado la técnica de la sugestión, de entrar en la mente del oponente, de saber qué piensa el otro. Se comienza a adentrar en el estudio de la sofrología, de aquellas técnicas de relajación y activación del cuerpo y de la mente. Así como aquel viejo péndulo de la hipnosis y su poder de trasladar a la persona sugestionada, usar la hipnosis como anestesia. El hipnotismo, espiritismo y las alucinaciones del ensueño eran temas que desde siempre interesaron a Ramón y Cajal. Es ahí donde surge un personaje extraño. El francés Jean-Martin Charcot estudiaba a mujeres con trastornos de psicomotricidad alterada. Hay que situarnos en la época, donde esas mujeres eran acusadas de estar poseídas por el diablo o estar embrujadas. Sin embargo, Ramón y Cajal se interesa en lo que está haciendo su colega francés y es así que lo contacta. Le habla sobre sus estudios y le pide que envíe a algunas de sus pacientes con él. Elabora estudios y llega a concluir que si bien la mayoría de enfermedades son causadas por la alteración de la mente, en algunas no existe explicación lógica. Era la edad de oro del espiritismo. Comienza a acudir a estas reuniones tratando de descubrir el fraude. Sin embargo, llega a ver cosas que le resultan increíbles. Comienza a escribir su legado, sobre todas sus experiencias. Sin embargo, llega la guerra y aquel instituto donde trabajaba, que era el Instituto de Higiene, es destruido por una bomba. Aquel trabajo seguramente fue calcinado por el fuego. Se convierte así en un trabajo mítico y sobre lo que pudo contener, sobre todo lo que era considerado herejía para la época. Se enfrentó a la misma ciencia para conocer la verdad. Sin duda fue alguien que no dudó en enfrentarse a los dogmas de aquel tiempo, que se adentró en mundos desconocidos y que otros colegas suyos rechazaban, y con aquel espíritu libre se convirtió en leyenda.
friends. Right?